Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carolina Vilches, estudiante del curso de Psicología Clínica y de la Salud. El día de hoy voy a estar sustentando mi trabajo monográfico que es titulado Psicotanatología. Bien. La tanatología es la ciencia que estudia la muerte y sus manifestaciones. Es la disciplina encargada de encontrarle sentido al proceso de la muerte, brindando no solamente acompañamiento al enfermo que ya ha sido diagnosticado con una enfermedad incurable, con una enfermedad terminal, sino que también va a realizar el acompañamiento a los familiares y a todas las personas que están implicadas en este proceso de la enfermedad y posterior a ello que sería el duelo. En los aspectos multidisciplinarios, la tanatología está acompañada con el área legal, médica, espiritual, referente al área médica porque esta le va a proporcionar los cuidados paliativos para que el sufrimiento y el dolor sea mínimo para el enfermo. En el área legal es porque se le va a brindar ese asesoramiento para que la persona fallezca en plenitud, obviamente dejando todos los problemas resueltos en este ámbito. En el área espiritual es que no solamente se debe de incluir, o sea, no solamente, perdón, está abarcado en un aspecto religioso, sino también en un aspecto espiritual del sufrimiento, de la muerte y del sentido de la vida. En los campos de aplicación es que la tanatología se focaliza un poco más en el área médica porque esta le va a facilitar los cuidados paliativos terminales al paciente y obviamente ayudando en el proceso de duelo a la familia. En los objetivos, la tanatología tiene como objetivo principal es aliviar el dolor y la desesperanza que trae consigo. También lo que va a hacer es que ayuda a la persona que está muera en plenitud, en paz consigo mismo, que se vaya con una paz interna. En el caso de las personas que rodean o tienen contacto con él, también se le brinda un acompañamiento. En el caso que sea un enfermo terminal y esté postrado en una cama, se le brinda el acompañamiento a los médicos, enfermeros, hasta incluso al personal de limpieza, porque estos están en contacto directo con el sufrimiento psicológico y el dolor físico que acompaña a la persona. El tanatólogo es el profesional que trata de orientar al enfermo a que entienda la realidad que está afrontando, la que no es irreparable, ¿no? Aparte, lo que ayuda es que orienta un poco a que se le dé mejor una calidad de vida a la persona y que tenga una muerte en paz y digna. Respecto a las características del tanatólogo es que debe ser una persona empática, ya que tiene que tener la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona que está pasando por el sufrimiento como tal, ¿no? Tiene que ser una persona bastante honesta, sensible. ¿Por qué? Porque no puede estar reengañando a las personas o creando falsas ilusiones. Y también tiene que ser una persona con un buen sentido del humor para que sea capaz de alegrar la situación, ya que es un tanto pues penosa. El duelo. Respecto al duelo, es una respuesta emotiva natural. Unos autores la definen como una herida que tiene que ser, que requiere tiempo para sanar, tiene que asimilarse y que pues se va a superar en algún momento. El duelo es una experiencia de dolor, lástima, las personas se sienten afligidas por la pérdida del ser querido que están afrontando. La intensidad y la duración va a depender del tipo de duelo. ¿Por qué? Porque el tipo de duelo puede ser por distintos factores, ¿no? Por el tipo de pérdida, ya sea la pérdida de un empleo, la pérdida de un familiar, el término de una relación, o que pierda las funciones psicofísicas, ¿no? Y respecto al tipo de muertes, porque va a variar según sea esta, ¿no? Si puede ser una muerte esperada, una muerte repentina, una muerte violenta. El grado de intensidad también va a variar según sea la llegada que tenga el fallecido con la persona, ¿no? Según el grado de intensidad y la unión que tengan estas dos. En las fases del duelo vamos a citar a Kluber y Ross en el año 1969, que menciona y sugiere 5 etapas para el duelo. Esta es la negación y aislamiento, la rabia, regateo, depresión y aceptación. En la primera, que es la negación y aislamiento, es donde la persona aún todavía no asimila el fallecimiento de su ser querido y tiende a veces a aislarse y a evitar el contacto social. En la rabia se puede manifestar a la rabia hacia Dios, hacia los enfermeros, incluso esta puede ser desplazada hacia sí mismo, ¿no? En el regateo es la búsqueda de los medios para poder desplazar o liberarse de esa culpa que está sintiendo. En la fase de depresión es una tristeza profunda, ¿no? Donde el paciente a veces se siente incapaz de poder salir, pero es normal y natural, ¿no? Después de un fallecimiento de un familiar o un ser querido. Y finalmente en la etapa de aceptación es que ya se cambia o se concibe ya la muerte como tal, porque va a haber un cambio en la presencia. Eso quiere decir que ya la persona nunca más va a estar. Y bueno, ya es aceptada, ¿no? Luego continuamos con la sintomatología y las manifestaciones del duelo. Tenemos alteraciones fisiológicas, conductuales, afectivas y cognitivas. En las alteraciones fisiológicas vamos a encontrar que las personas
van a somatizar, ¿no? En tal sentido de que pueden sentir presión en el pecho, dificultad para respirar, dolores de cabeza, fuertes palpitaciones, falta del aire, hay una debilidad muscular, dolores de cabeza, ¿cómo se le dice? Hay una opresión en la garganta. Luego en las alteraciones conductuales es el cambio de la persona que está teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está afectando en en su desenvolvimiento y en las relaciones sociales de la persona. Aquí podemos encontrar los trastornos de sueño y trastornos alimenticios. Los trastornos del sueño le dan una simbología en que la persona no quiere acostarse, perdón, se acuesta a tarde, o sea, se acuesta muy tarde, a altas horas de la noche y despierta muy temprano. Y la simbología que se le da a esto es que la persona tiene el temor de que en sus sueños se aparezca la persona o que sienta que está presente, ¿no? El alma de la persona. En los entornos alimenticios es que las personas que están pasando por el duelo tienden a comer mucho o a que pierdan el apetito, ¿no? Por eso se ha comprobado que muchas personas tienden a bajar de peso tienden a bajar de peso o a subir de peso en el área de duelo. En la conducta, bueno, también podemos encontrar conducta distraída, el aislamiento social, tienden a llorar, a suspirar frecuentemente. Obviamente el llanto se va a manifestar cada vez que se recuerde al ser querido, ¿no? Luego también esta llevar a atesorar tesoros, ¿no? Este es un punto un tanto a favor porque va a ayudar a que la persona asimile el hecho de que ya no va a estar la persona y solamente van a estar los recuerdos. Va a haber una hipo o hiperactividad, es una expresión de ansiedad en el duelo. La persona va a estar muy abierta a los estímulos, muy atenta a todos y a todos, pero esto claramente va a traer un agotamiento, ¿no? Luego, referente a las alteraciones afectivas, tenemos la tristeza, la rabia, la culpa y la ansiedad. La tristeza es común en el proceso de duelo, obviamente por la pérdida del ser querido. La rabia es la sensación de frustración porque esta hostilidad, perdón, la puede desplazar con los seres queridos, ¿no? Incluso puede revertirse a uno mismo. La culpa es el sentimiento mucho más doloroso porque la persona entra en esos pensamientos de qué es lo que pudo ser, por qué no lo hizo, porque tal vez no debió, o por qué tal vez debió actuar a tiempo, muchas dudas. Se sumerge la persona en muchas dudas. Y la autoculpa, claramente. Luego pasamos a la ansiedad, es la ligera sensación de inseguridad, ¿no? La persona puede manifestar fuertes ataques de pánico. Y si esto se incrementa, pues puede llegar a ser un duelo patológico. Luego pasamos a las alteraciones cognitivas, están los trastornos de pensamiento, trastornos de memoria, el pensamiento tal vez puede ser un poco más lento, retardado o tal vez un tanto acelerado. Y puede manifestar alucinaciones también. Respecto a la tipología del duelo, encontramos el duelo patológico, es donde ya la persona está manifestando, hay reacciones anormales en este proceso, ¿no? Donde se presentan conductas desadaptativas totalmente en la persona. En el duelo anticipado no comienza cuando ya se da la noticia del fallecimiento, ¿no? Del familiar, del ser querido, del pariente, sino que esta va a empezar desde que le dicen a la familia que el paciente ya tiene una enfermedad incurable, ¿no? Entonces desde ahí ya va a empezar el duelo anticipado. En el preduelo es un tanto similar al anterior porque igual el duelo viene desde que la persona está enferma o la enfermedad incurable, pero lo ven un poco, por decirlo así, más exagerado. ¿Por qué? Porque la persona, a pesar que está viva, ya la atienden como muerta. ¿Por qué? Porque la enfermedad ha abarcado tanto en su aspecto físico que ya es irreconocible, ¿no? Por ejemplo, el tema del cáncer. En el duelo inhibido, negado, es que la persona piensa que no ha sucedido el fallecimiento, se enfrenta o se niega a esa expresión del duelo, no afronta la realidad de la pérdida del pariente. En el caso del duelo crónico es que hay una duración excesiva de las manifestaciones a la sintomatología que hemos visto anteriormente y que esta puede durar incluso toda la vida. En el duelo no complicado es un duelo normal, que todas las personas, pues a la hora de perder a un ser querido, se manifiesta con una tristeza profunda, ¿no? Que es muy natural después de una pérdida, ¿no? Bien, luego pasamos al pronóstico del duelo complicado. El duelo complicado ya es un duelo que no sigue su curso normal, por decirlo así, y que entonces, ¿cómo lo vamos a poder identificar acerca de todos estos puntos, ¿no? Hay unos intensos sentimientos de culpa, la ira está descontrolada, hay un abuso de drogas, de alcohol, hay una desesperanza de por medio porque la persona piensa que no va a poder salir de esa situación, ¿no? Siente como una profunda tristeza. Bueno, pasamos a la afrontación del duelo.
aquí en nuestro trabajo monográfico hemos hablado según sean las etapas del desarrollo. Tenemos en los niños, adolescentes y adultos de tercera edad. En el caso de los niños es conveniente que se les hable como la muerte como tal, a la edad de los 14 años. Ya se les puede hablar de la muerte como si fuera una persona adulta, porque ella es una persona que ya va a entender de acuerdo a las experiencias previas que ha tenido, y se debe de resolver preguntas que tenga en este caso el niño, y también hacerlo parte del proceso que tiene ¿no? De las decisiones, de las actividades y las emociones que están pasando a la familia. En el duelo de los adolescentes es que este suele ser un poco más inexpresivo, ¿no? Va a quedarse atónito por la noticia que ha recibido, si en caso también fuera un fallecimiento de parte de la madre o padre, ¿no? Y va a llegar al punto de que no va a asimilarlo, ¿no? Es más, a los ojos exteriores puede ser una persona que es inexpresiva o incluso que es indiferente a lo que ha sucedido, ¿no? En el duelo de los adultos mayores es que el adulto mayor va a tomar la forma del duelo o va a enfrentar la muerte de acuerdo a la cultura que él tenga, ¿sí? Y a la realidad o a los esquemas que él tenga relacionado a la muerte. El duelo por pérdida de la relación de pareja. Aquí Ward, en 1997, nos menciona que hay aspectos que influyen o factores, ¿no? Referente a que si la persona que ha pasado el duelo por la pérdida de la relación tiene sus redes de apoyo, ¿no? Se tiene que analizar ello, si se cuenta con esas redes de apoyo o no, van a influir los factores de personalidad, ¿no? Y cómo es que se produjo el rompimiento de los lazos también. En la intervención es que cómo es la manera que debemos intervenir nosotros. Es que primero, como en una entrevista, se hace el saludo, se hace la presentación, y que también tenemos que crear un vínculo donde haya un interés, donde la persona sienta que nosotros tenemos el interés de apoyarlo en la situación que él está afrontando, ¿no? Se inicia con una voz suave porque el proceso o el sufrimiento que está teniendo es bastante fuerte, ¿no? Por la pérdida. Se alienta también al paciente que hable sobre las condiciones, las circunstancias que condujeron a la pérdida, ¿no? Cómo es que él reaccionó a esta, cómo es que la está afrontando y cómo él se está desempeñando en esto, ¿no? Luego también se le pide al paciente que hable de la pérdida de la persona, ¿no? De la persona que ha fallecido, de la historia que tenía con ella, de los conflictos que hayan podido tener. Luego también se examina todas esas situaciones, ¿no? Los sentimientos que se pudieron manifestar. Luego tenemos las estrategias resilientes en el duelo, ¿no? Donde se asume la verdad, lo que ha sucedido, se asume la pérdida como tal, dejar el pasado sin reclamar a nadie ni hacer una autoculpa de lo que ha podido suceder, ¿no? Luego apoyarnos en nuestras redes de apoyo, siendo un tanto redundante, ¿no? Apoyarnos en nuestros vínculos afectivos, ¿no? Ya sea la familia, nuestros amigos o nuestra pareja. Luego, también debemos de abrirnos con nuestra familia y compartir este dolor, ¿no? Porque los seres queridos te van a brindar un acompañamiento, entonces va a ser como mucho más fácil de pasar este proceso de duelo. Más que todo, se hace énfasis en recordar lo grato, en lo bueno que fue la vida, en recordar los aspectos bonitos que tuvieron con la persona, ¿no? Ya que van a ser estas fuentes de alegría para toda la familia. Luego también se incentiva a que estas personas pues puedan orar, puedan meditar, de una manera como desplazar el sentimiento que están, los sentimientos que están teniendo, ¿no? Por la pérdida. Luego tenemos los factores que actúan como un muro de contención en situaciones limitantes, que debemos de tener un autoconcepto amplio, sólido, para poder afrontarlos, ¿no? Cuáles son nuestras habilidades para poder afrontar ello. Luego están nuestros vínculos afectivos, como mencionamos anteriormente, el sentido del humor, ¿sí? Para suavizar un poco las asperezas y aminorar el dolor que estamos sintiendo. El sentido de trascendencia, que nos va a permitir a nosotros cuál es el significado de las experiencias difíciles que nosotros tenemos. Los pasos prácticos para adaptarse a las pérdidas. Tenemos aquí el tiempo para sentir, ¿no? Que se basa en buscar una tranquilidad. Podemos escribir en privado lo que nosotros que queríamos decirle a esa persona o que nos faltaba decir, ¿no? Luego tenemos encontrar formas sanas de descargar el estrés. Esto hace referencia por ejemplo, a la meditación, a la relajación, o hacer actividades que disfruten, ¿no? Por ejemplo, hacer un poco de deporte, que mantenga una actividad física. Luego, aceptar los gestos de apoyo. A veces, tras la pérdida, como mencionábamos al inicio, nos encontramos un poco más aislados, pero es importante recibir este apoyo de nuestros familiares y amigos. Luego, utilizar la pérdida como una oportunidad para renovar las creencias religiosas y filosóficas.
Bien, pasamos a las cosas que se deben y que no se deben de hacer cuando se ayuda a una persona que ha sufrido de la pérdida. Las cosas que se deben hacer como, no como profesionales, sino como público en general, las cosas que se deben hacer es que debemos de estar abiertos a la comunicación, se tiene que llamar, o bueno, preguntar a la persona si se encuentra bien, si necesita algo. Bueno, tratar siempre de escuchar, más no hablar, como la persona se siente afligida, está en un proceso de duelo, quiere comunicar lo que está sintiendo. Entonces, escuchar un 80% y hablar un 20%. También se le ofrece la ayuda concreta, ¿no? Siempre llamándolo, pero respetando su intimidad. Las cosas que no se deben hacer es que decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, o tratar de reprimir un poco sus sentimientos de la persona, o ofrecerle ayuda abierta, ¿no? Por decirle, llámame solamente cuando me necesites, ¿no? Entonces eso es lo que no se debe hacer. Pasando a los duelos en situaciones especiales, tenemos el duelo anticipatorio. Es donde la familia ya tiene conciencia de la cercanía de la muerte a su pariente. Esto suele ser un tanto positivo porque la familia va a tener una respuesta más adaptativa cuando llegue la muerte, ¿no? A su pariente. Como la familia sabe que va a perder a su ser querido, va a tener la oportunidad de darle una calidad de vida. Van a crear lazos más afectivos o van a tratar de disfrutar los últimos momentos que le quedan a su pariente. En este caso, ¿qué es lo que o qué es lo que se debe hacer el profesional? Es que se le debe brindar información clara de la enfermedad que está teniendo el pariente, ¿no? Cuál es la sintomatología, cuál es el proceso de la enfermedad, cómo es el tratamiento, todo ello. También se debe escuchar las emociones de la familia que está pasando, ¿no? Porque ellos en este proceso quieren ser comprendidos, ¿no? Aceptados. Luego se les sugiere un apoyo espiritual según sea la creencia de la familia, ¿no? Luego el duelo por suicidio es uno de los duelos que las personas sienten como mucho más dolor porque es una muerte escogida. Entonces, lo que se debe de evitar es que las personas recuerden el pasado una y otra vez, porque lo que va a hacer es que va a provocar desasosiego al doliente y esto va a dificultar aceptar la muerte del ser querido. ¿No? En este proceso de duelo, las emociones y el dolor son mucho más intensos, por lo que mencionábamos que es una muerte escogida, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer o qué es lo que debe hacer el profesional? Es dar información acerca del suicidio, cómo es que han pasado las cosas, ¿no? Si se dispone de esa información, también la culpa, porque siempre hay un intento de controlar el pasado, ¿no? En el momento que ocurrió el suicidio, y por eso a veces se autoculpan de ello. Luego hay unos sentimientos también de enfado hacia el fallecido, porque, bueno, refieren que la decisión que ha tomado ha traído como mucho dolor en su familia. Luego también se trata la vergüenza porque se va a desplazar como un aislamiento. La persona ya no va a querer salir porque va a pensar que, bueno, implica ahí la vergüenza, ¿no? Porque la persona piensa que nadie lo va a entender, piensa que esto no lo puede compartir con nadie. En el caso del duelo por muerte traumática, aquí están incluidas las muertes por tráfico, accidentes, homicidios y demás, ¿no? Es aquí donde el doliente no tiene posibilidad para prepararse mental ni emocionalmente hasta la muerte del familiar, ¿no? Lo que se debe hacer es que se debe contextualizar a la persona del momento de la muerte para decirle que los accidentes ocurren y que no tenemos control sobre ellos. Por eso siempre se le pregunta cómo es que estuvo el fallecido días antes, cómo estaba llevando su vida y todo ello. Luego pasamos al duelo por desaparición. Este duelo suele ser similar al de la muerte porque las personas evocan toda su energía en la búsqueda de la persona. Es más, a veces no vamos a atender tantos casos así porque las personas van a solamente van a canalizar su energía a encontrar a esa persona y no van a perder la esperanza de encontrarlo. Además, que si ellos abandonan, ¿no? El hecho de buscar al desaparecido, lo relacionan como si estuvieran abandonando o que fueran unos malos padres, malos amigos, malos esposos, malos hijos y demás. Como no existe una manera de demostrarlo, pues el dolor sigue frecuente, ¿no? en los parientes. Por ello es que siempre están pagando a investigadores privados, creando redes sociales para poder encontrarlo, yendo a la televisión y demás. Lo que se debe de hacer es trabajar en la culpa, porque en la culpa, en la angustia, por lo que provoca la incertidumbre. Luego, finalmente, encontramos la muerte perinatal. Esta muerte es la muerte del feto de un bebé, ya sea en intraútero o al momento del parto, ¿no? Esta es uno de los duelos que no son reconocidos socialmente, pero para los dolientes es importante abarcarlo porque estos pueden en sufrir de trastornos postraumáticos, depresivos o un trastorno de ansiedad cuando tengan la posibilidad o cuando estén ante la posibilidad de un posible embarazo. Entonces lo que se debe hacer aquí es que la ayuda se centra en se centrará a que la persona permitirle a la persona que exprese su dolor. Lo que también se podría hacer es que en una caja pongan todas las cosas del futuro bebé, bueno, que ahora ya está fallecido, para que las personas asimilen que es algo que ya no van a tener, porque frecuentemente los padres esperan a sus hijos con mucha emoción.
y al no tenerlo, pues pueden caer en un tipo de depresión.